Doña Carmela cayó de rodillas mientras lágrimas bajaban por sus mejillas. Risas se escuchaban de fondo mientras ella suplicaba que por favor no se llevaran al último de sus 4 hijos, el único que le quedaba y el que era su compañía en su vejez. Pero el oficial a cargo le dedicó a la anciana una mirada con desdén. «Levántate, vieja tonta. ¿No entiendes que el deber de tu hijo está con el país?» Aquel fue el peor día de la vida de doña Carmela. Vio marchar a su querido Edmundo lejos de sus brazos, tal y como lo habían hecho sus hermanos. Ella sabía bien que la posibilidad de que no volviera era muy grande, ya que las cosas en la frontera del país estaban cada vez peor. Aquella situación llevaba muchos años y los grandes mandos seguían reclutando a los más jóvenes para ir al frente a defender a su país. Doña Carmela, lo único que había recibido por sus queridos hijos era una carta por parte del gobernador, quien le expresaba sus condolencias por su pérdida. Pero después de eso, nada más. Ella se quedaba con el corazón roto cada vez que tocaban su humilde puerta. Pero gracias a Dios, siempre había tenido a Edmundo junto a ella, para apoyarla y sostenerla cuando su mundo se derrumbaba. Pero ahora, él ya no estaría más, y la anciana se quedaría sola en casa con una gran angustia, rogándole al Señor algún día volver a ver a su hijo sano y salvo. El tren que llevaba a todos los jóvenes que iban a servir a la nación se encontraba lleno de muchas almas, las cuales entre sollozos se despedían de su familia. Doña Carmela quedó mirando a la nada cuando el tren se fue y finalmente cayó en cuenta de que ahora debía valerse por sí misma, trabajar sus humildes tierras y rezar mucho para no tener que despedir nuevamente a un hijo. La anciana, cuando aún era joven, solía sembrar todo tipo de tubérculos y hortalizas, algunas verduras y frutas que le ayudaban a conseguir unas cuantas monedas para intercambiarlas por otros alimentos básicos, maltratando sus manos y exponiéndose al radiante sol, con tal de darle de comer a sus hijos, ya que ellos podían ser humildes, pero jamás les había faltado algo de comer. Últimamente, debido a la artritis que tenía, la anciana se apoyaba en Edmundo para realizar todas esas labores, pero ahora ella misma trabajaba de sol a sol para despejar su mente y poder conseguir algo de comida. Un día, mientras doña Carmela se encontraba descansando después de un arduo día en el campo, el inconfundible sonido del llamado a la puerta retumbó en toda su humilde morada. El corazón de la anciana se desbocó imaginando lo peor. Llevaba casi un mes sin tener noticias de su querido Edmundo, y ella no estaba esperando a nadie aquella tarde, por lo que con las piernas temblorosas, producto del temor que sentía, la anciana se dirigió a abrirla. Del otro lado, un rostro lleno de lágrimas le dijo a doña Carmela que algo terrible había sucedido. Se trataba de María, una jovencita muy noble, quien solía salir con su hijo. Al verla, la muchacha le dio un abrazo y la anciana desesperada le preguntó ¿qué había sucedido? «Dime ya, muchacha, ¿tienes noticias sobre Edmundo?» Pero para sorpresa de la anciana, María negó con la cabeza. Luego dio unos pasos hacia atrás y con la voz entrecortada le dijo: «Mi madre me ha corrido de la casa, doña Carmela. No tengo a dónde ir. Hace unos días me he enterado de que estoy embarazada. Y el pequeño que llevo en el vientre es de su hijo. Lamentablemente, mi madre no acepta mi condición. Dice que soy una regalada y que deshonro a su familia».
Doña Carmela compadeció a la joven, y aunque ella en ese momento se encontraba destrozada por el rechazo de su madre, aquella era una noticia maravillosa, algo que alegró los días de la anciana, quien cuidó de la muchacha con ilusión, pues dentro de su vientre se encontraba su nieto, por lo que acogió a María en su humilde hogar. La jovencita se convirtió en la mano derecha de la anciana, ayudándola a cosechar sus productos y a venderlos en el pequeño mercado que había en el pueblo, el cual se encontraba alejado de la casa en donde vivían. La pobre muchacha, aún con una gran panza, solía caminar largas distancias para lograr juntar unas cuantas monedas. Aquel embarazo le había devuelto las ganas de vivir a doña Carmela, quien esperaba ansiosa todos los días recibir aunque sea una carta de su hijo para saber que se encontraba bien, pero sobre todo para contarle que su hijo se encontraba en camino y decirle que debía cuidarse mucho por allá en la frontera para que algún día lo conociera. Los meses pasaron y las dos mujeres contaban los días emocionadas para la llegada del bebé. Pero ellas no sabían que éste se adelantaría y no les daría la oportunidad de llegar hasta el hospital del pueblo como lo habían planeado, sino que María se puso de parto en medio del campo y doña Carmela tuvo que ayudarla a llegar hasta la casa, en donde le atendió en su cama, mientras intentaba pensar ¿cómo harían para llegar hasta el pueblo si no contaban con una movilidad en ese momento? La anciana lamentó que Edmundo no se encontrara, pues él hubiera hecho todo lo que estaba en sus manos para que su amada se encontrara bien, y aunque sea la hubiera llevado en brazos hasta el lugar, pero lamentablemente no era así. Y ahora doña Carmela tendría que arreglárselas para atender el parto de su nieto. La anciana puso agua a hervir mientras le colocaba paños de agua fría sobre la frente a María, quien gritaba mientras las inconfundibles contracciones le avisaban que su hijo se encontraba a punto de nacer. Doña Carmela tomaba su mano y la alentaba a seguir. Ella había tenido 4 hijos y creía saber muy bien lo que hacía, pero la verdad es que este caso era diferente, porque María llevaba muchas horas en la misma situación y no había logrado nada. La mujer se encontraba muy débil y entre lágrimas le decía a su suegra que ya no podía más. La anciana no dejaría que ésta se durmiera, por lo que en una hora María tuvo entre sus brazos a su pequeñito, a quien nombró Daniel. Minutos después de darle un beso a su hijo, ella quedó profundamente dormida, y doña Carmela se encargó de su nieto, a quien arrulló entre sus brazos, dejando que su nuera descansara. Las horas pasaron y la anciana se acercó a María para entregarle a su pequeño, quien pedía entre sollozos que lo alimentaran. Pero grande fue su sorpresa cuando al tomar la mano de ésta se encontraba flácida y muy pálida. Doña Carmela, desesperada, buscó el pulso de su nuera, pero ya era demasiado tarde. La pobrecita no había podido resistir. La anciana soltó un grito y acunó a su nieto tratando de encontrar fuerzas en él. ¿Ahora qué haría ella sola con un pequeñito? Desesperada, la anciana comenzó a caminar por su casa pensando en qué hacer, pero lo único que se le venía a la mente era ir en busca de su hijo. Doña Carmela al día siguiente buscó ayuda en los vecinos, quienes le tendieron una mano y la apoyaron para darle un descanso digno a su nuera, pues ella no contaba con dinero para tal acontecimiento. Así también se compadecieron de ella y del pequeño Daniel, que no había comido desde el día anterior,
y le regalaron unos litros de leche para que éste bebiera. Después de todo eso, ellos quedaron solos en casa, esperando alguna noticia de Edmundo. Lamentablemente, las pocas provisiones que tenían se les fueron acabando, por lo que doña Carmela tomó una decisión. Vendería los únicos zapatos de cuero que tenía, los cuales su difunto esposo le había elaborado con el cuero de una res, y con el dinero de éste llegaría hasta la capital, en busca de su hijo. De esta manera, la anciana emprendió camino con su nieto en brazos y un gran bulto en la espalda en donde llevaba las pocas cosechas que le quedaban. Ella tenía intención de ir vendiéndolas por el camino para poder obtener más monedas a cambio y así comprar leche para su querido nieto, quien se encontraba muy débil por lo mal alimentado que estaba. Doña Carmela caminó tanto que sus pies comenzaron a doler. Las noches las pasaba en medio de la intemperie, durmiendo con su nieto envuelto en todas las cobijas que había podido cargar. Así también se detenía en cada pueblo que encontraba y tendía un mantón en donde colocaba sus productos para vender. De esta manera y pasando muchas dificultades, logró llegar a la gran ciudad, luego de varios días de viaje, con la esperanza de que alguien le diera una noticia de su hijo. La anciana rezaba todos los días porque éste se encontrara bien, pues si no era así, ella no sabía qué sería de su pequeño nieto. Últimamente, doña Carmela había comenzado a sentirse muy mal y temía que pronto ya no podría seguir cuidando de él, por lo que se quedaría solo. Eso fue lo que la llevó a caminar hasta la oficina central, en donde se encontraba el coronel Restrepo, el hombre que había enviado a su hijo hasta el frente, y el único que podía darle una respuesta sobre su paradero. La anciana se presentó ante la secretaría del lugar, quien al verla de pies a cabeza le informó que debía retirarse, y todo esto antes de que ella dijera una sola palabra. Doña Carmela se sintió observada por todos, pero nada le importó, y desobedeciendo las órdenes de la mujer, ella pidió hablar con el hombre a cargo, pero inmediatamente después todos se rieron de ella y señalándole el camino hacia la salida la echaron del lugar. Doña Carmela había llegado muy lejos para darse por vencida, por lo que abriéndose paso entre toda la gente que se encontraba en esa oficina, llegó hasta el despacho del coronel, quien al verla frunció el entrecejo y un grito retumbó desde su garganta. ¿Quién dejó entrar a esta pordiosera? Encima trae un pequeño piojoso. Sáquenlo de mi vista, gruñó el hombre. Pero antes de que las autoridades ingresaran al lugar para llevarla lejos, la anciana entre sollozos le dijo: «Soy la madre de Edmundo García, coronel. Solo quiero saber si él se encuentra con vida. Traigo a su pequeño en mis brazos, ya que no tiene a nadie más en este mundo, y temo que yo me encuentro muy mal para seguir cuidándolo. Solo necesito saber cuándo volverá a casa». Todos en el despacho esperaron que el coronel Restrepo diera la orden para que echaran a la anciana, pero éste miró a la mujer con los ojos bien abiertos e hizo algo que dejó a los presentes estupefactos. El hombre se echó a llorar como si de un pequeño se tratara. Luego pidió a todos que se retiraran y lo dejaran a solas con doña Carmela. «Verá, mi señora, lamento haberla tratado de esa manera. Si hubiera sabido antes quién era usted, créame que las cosas fueran diferentes. Lamento informarle que su hijo ha caído en la frontera, pero tengo que reconocer que él fue un verdadero héroe.
Ese muchacho que usted crió tenía un corazón de oro y estaré agradecido con él hasta el final de mis días. Edmundo García dio su vida por mi hijo, quien también marchó con él a servir al país. Pero ahora mi muchacho se encuentra en casa, gracias a la valentía de su hijo. La noticia dejó a doña Carmela destrozada. Ella tenía fe que Edmundo se encontraría bien y al regresar, éste se haría cargo del pequeño David, quien muy pronto se quedaría desprovisto, debido a que ella dudaba mucho que pudiera resistir más tiempo. Con los ojos llenos de lágrimas, miró al pequeño que acunaba en sus brazos, y algo en su corazón se rompió, pues temía que tendría que darlo en adopción. El coronel Restrepo miró a la anciana y se dio cuenta de su desesperación, por lo que éste le ofreció toda su ayuda y tomándola de la mano le dijo: «Querida señora, yo me haré cargo de usted y del hijo de Edmundo, como muestra de mi agradecimiento hacia él. No dejaré que nada les falte y cuando usted ya no esté en este mundo, adoptaré a David como si fuera mi propio hijo. Eso se lo prometo». Queridos amigos, hasta aquí la historia de hoy. Espero que les haya llegado al corazón. Gracias por su visita. Soy Lucero Medina y los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto cada vez que subamos un video nuevo. Te envío un abrazo y te espero como siempre con la próxima reflexión. Bendiciones para todos ustedes.